Rosa, buen día. Raquel, buen día. Aline, buen día. Buenos días, profesor. Alexis, buen día. Buen día, profesor. Raúl, buen día. Buenos días, profesor. Buen día, Rosa. ¿Cuál fue la tarea? Dejamos por ahí un concepto. ¿Sí? ¿Alguien me dice algo respecto a la tarea, damas y caballeros? Pues según yo dejo algo del sistema monetario internacional. Realmente yo no lo he hecho todavía. Sí le falló No, ahorita. pero ahorita lo que me refiero son los conceptos, no a los trabajos. Recuerden que tenemos también dos trabajos. Además, aprovechando, les menciono que tienen ustedes una actividad que realizar respecto a un vídeo. Ese vídeo lo van ustedes a ver y elaborar un resumen al respecto. Y ese vídeo va a ser precisamente la tarea que sería para el viernes. ¿De acuerdo, damas y caballeros? Es decir, lo que tienen ahorita ya programado en Classroom es todo lo referente a trabajos y tareas de esta semana. Bien. Vamos a pasar entonces a lo que son nuestros temas. El día de ayer estábamos comentando sobre el sistema monetario internacional, sobre precisamente normas, acuerdos, instituciones, qué son las herramientas financieras, el portafolio que debe ser diversificado, en fin. Vamos a continuar cerrando el tema del día de ayer con hacer una aclaración respecto de lo que son los plazos.
Los plazos y el riesgo. Bien. Respecto a todo el sistema monetario internacional, de cómo funcionan, cómo se lleva a cabo toda la dinámica del mercado internacional, no hay que olvidar que la manera de cómo se invierte a través de los portafolios, ya sea con distintos instrumentos, estos instrumentos regularmente están clasificados en corto, mediano y largo plazo, aunque en la realidad se manejan al corto y largo plazo. Y de ahí estriba precisamente lo que es el concepto que se refiere de inversiones a corto plazo e inversiones a largo plazo. Hay que tomar muy en cuenta los plazos, porque combinando lo que es el plazo y el riesgo, precisamente es en donde se van a obtener las mayores o menores rentabilidades. Si decimos que un determinado instrumento financiero, como puede ser, por ejemplo, adquirir una acción, en comparación a lo que puede ser un CETE, decimos que al corto plazo, adquirir un CETE, el riesgo va a ser mínimo, bajo. Y como el riesgo es bajo, obviamente vamos a obtener una rentabilidad que va a ser propiamente también baja. La ventaja es de que tenemos un riesgo bajo, una rentabilidad baja, pero es segura. Ahí no hay un riesgo de que se pueda perder, por ejemplo, el obtener esa rentabilidad bajo la forma de cobrar, por ejemplo, un interés. O en su defecto, que la acción pueda bajar de valor. Hablando de acciones, sabemos que las acciones se manejan con precios a la par cuando no se modifica su precio. Tenemos también precios a la alta cuando la acción sube de precio. Caso contrario, la acción baja de precio. Todo depende precisamente de la productividad que esté presentando la empresa, de la tendencia de cómo se están manejando las inversiones, en el sentido de que las empresas pueden ir aumentando sus ventas o pueden disminuir sus ventas. Y consecuentemente, de acuerdo a la aceptación que tenga el público de un determinado producto, es como en las bolsas se manejan las tendencias. Suben o bajan los precios. También aquí se puede mencionar algo respecto a las especulaciones. Las especulaciones debe tener uno en cuenta de que se refiere al hecho de que los simples rumores son propiciados para llevar a cabo cambios precisamente en dichos instrumentos. Consecuentemente, hay que tener cuidado sobre estas acciones. Bien. Tenemos entonces de que, teniendo en cuenta, teniendo presente, de que la volatilidad que pueda manifestarse en la circulación de los instrumentos financieros tiene relación estrecha también con el riesgo por una parte, influye demasiado el medio ambiente, consecuencia de la inflación, consecuencia de la tendencia de mercados, consecuencia del poder adquisitivo de los consumidores. También en un momento dado influye indiscutiblemente la manera de cómo se están manejando las políticas de mercadotecnia del producto. Y esto va a reafirmar en un momento dado la aceptación de los productos que la empresa esté ofreciendo, ya sean
Por una parte, bienes y por la otra, servicios. Inclusive hay que recordar que se habla de servicios, pueden ser también servicios financieros, empresas que se dedican a otorgar financiamientos y que se obtienen precisamente como remuneración a la prestación de esos servicios, se obtienen contraprestaciones, las cuales pueden ser seguras o en su defecto. Si alguna empresa, tanto nacional como internacional, concede financiamiento y por X circunstancia no llegara a cobrar, pues precisamente eso puede ocasionar un desfalco en la empresa que esté otorgando financiamientos. Porque hablamos de financiamientos muy importantes, donde se trata de millones de dólares. Bien, entonces esto es algo que se refiere a la volatilidad, a la combinación con el riesgo y el plazo. Respecto a los instrumentos financieros. Algo que se debe de tener muy en cuenta es precisamente la creación del perfil de inversionista. No se trata también en un momento dado de que aquellas personas que tienen dinero ocioso determinen invertir en los mercados financieros, tanto nacional como internacional. Para ello es necesario, como en tantas actividades, es necesario tener capacidades, atributos o simplemente características, las cuales de manera de que se combinen de una manera eficiente, se pueda lograr el objetivo preestablecido en el campo que sea. Y hablando de inversiones, el perfil del inversionista se determina. Primero, vamos a suponer que el inversionista tiene dinero ocioso, quiere invertir, ¿a dónde puede acudir? Pues lo más común que se da es en el ámbito de inversiones, en el mercado de capitales por una parte, pues tenemos las casas de bolsa. La gestión de su cartera de inversión la puede administrar. Ya hemos visto por ahí que la puede administrar en un momento dado el mismo inversionista de manera personal. Por la otra puede recurrir a un intermediario, a un gestor de inversiones. Y por esta manera, la administración del portafolios va a redituar un cobro de comisión. Los intermediarios bursátiles ya sabemos que son precisamente aquellas personas que van a dar asesoría en toma de decisiones para recomendar se invierte o no se invierte. Pero cabe recordar que la última decisión para comprar o vender instrumentos es precisamente del dueño del capital. Cuando se decide de manera personal invertir, la asesoría en toma de decisiones de inversión para comprar o vender instrumentos, obviamente la puede obtener ya sea porque tiene la capacidad de recurrir a estudiar, analizar las tendencias del mercado, conoce, investiga el historial de las empresas, obtiene los documentos financieros de las empresas en las cuales planea invertir y las empresas los facilitan. Inclusive van a tratar de convencerlo de que invierte en ellas.
Entonces, sabemos que estas características del perfil del inversionista que ya habíamos comentado, es necesario tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para entrar a lo que va a ser mercados internacionales. Vamos a iniciar el estudio respecto a mercados internacionales. Y en los mercados internacionales vamos a encontrar por una parte mercados de inversión. Y en mercados de inversión, de acuerdo a las características que hemos recordado, son muy importantes para que se pueda llevar a cabo una eficiente y eficaz inversión en mercados internacionales, adquiriendo los instrumentos adecuados. Pero no hay que olvidar que dentro de lo que es mercados internacionales también tenemos mercados comerciales. Los mercados comerciales son aquellos sitios en los cuales se reúnen, ya sea de manera nacional o de manera extranjera, para realizar operaciones de compra-venta de mercancías. Toda la variada oferta y demanda de mercancías que nos podamos imaginar se llevan a cabo en los mercados internacionales. Cabe mencionar inclusive que en este sentido también operan las ferias. Todavía existen las ferias comerciales. Sabemos que en la antigüedad, hace tantos años, inclusive en Francia, en Lyon, por ejemplo, se llevaban a cabo las ferias comerciales y se vendía desde un alfiler hasta un elefante en ese entonces. Hoy en día se vende precisamente desde, por mencionar algo, puede ser desde un cinturón hasta un avión. Luego entonces, tenemos, repito, mercados internacionales, financieros, comerciales. Y hoy en día también mercados internacionales donde se venden servicios. Y servicios en donde tiene que ver la venta y compra de servicios de tecnología. Y es tan amplia, tan extensa lo referente, por una parte la tecnología puede quedar en parte como ofrecer mercancías. No se hablen, pero cabe mencionar, por ejemplo, lo que es venta de celulares, computadoras, automóviles y toda una gama extensa de artículos, como, digamos, instrumentos médicos, de ingeniería, de robótica, etcétera. Pero al mismo tiempo, a veces es necesario que cuando ya están operando o cuando es necesario instalarlos, se requiere asesoría. Muchas veces se compra, pero la asesoría es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque cuando se adquiere tecnología, la asesoría que nos brindan es nada más para su instalación. Pero una vez instalados, ya están funcionando. Lo que suceda después, consecuencia de la operación, ya requiere mantenimiento. Y entonces el mantenimiento ya cuesta dinero. Ya cuesta dinero también implementar, por ejemplo, innovaciones, dar cursos de capacitación al personal, etcétera. Todo eso ya cuesta dinero, es parte de las asesorías. Bien, entonces, tenemos, resumiendo, en mercados internacionales comerciales, financieros y de servicios. Los mercados internacionales son
en donde se llevan a cabo actividades en donde pueden incluir desde mercancías, servicios e incluso bienes financieros, los cuales día a día son intercambiados entre distintas entidades. ¿Cuáles son estas entidades? De manera general pueden ser, por una parte, públicas y por otra parte, privadas. En un mercado que vale miles de millones de dólares. ¿Por qué miles de millones de dólares? Se refiere al conglomerado, en el cual fluye esta cantidad de valores monetarios, indiscutiblemente, y otros que son representativos hablando de papel comercial. La actividad en el mercado internacional se lleva a cabo bajo ciertas características. Para que se lleve a cabo de una manera que se logre alcanzar los objetivos que todo inversionista, que toda empresa que participa en el mercado internacional desea alcanzar. Y se refiere precisamente a maximizar los resultados. ¿Cómo se pueden maximizar los resultados? Toda empresa que participe debe primero de propiciar que tenga competitividad. ¿Cómo se da precisamente la competitividad? Se adquiere a través de tener un buen plan de producción, tener combinación de factores de la producción que se manejen, que se alcancen a través de una reducción de costos, de llevar a cabo una planeación en la producción, buscando reducir costos y gastos, alcanzar los márgenes de utilidad más adecuados, pero siempre procurando que esos costos y gastos no absorban de cierta manera el margen de utilidad. Porque si el margen de utilidad baja, porque los costos y gastos aumentan, tendría entonces que subir precios. Y subir precios puede en un momento dado evitar que la empresa o la entidad pueda competir. Recuerden que la competitividad se da de acuerdo, por una parte, buscando la eficiencia en el uso de los recursos. Por ejemplo, el uso de los recursos procurando que haya mano de obra contratada, de tal suerte que sueldos y salarios no absorban. Es indiscutible que las empresas deben de procurar crear, otorgar empleo. Pero las empresas, de una manera administrativa, pues jamás van a emplear más allá de la capacidad que tienen de acuerdo a su administración. Por ello, hay empresas que, de acuerdo a la clasificación en la que se encuentran, que sean pequeñas, medianas o grandes, va a depender también del uso de mano de obra que tengan y sobre todo de la cantidad de mano de obra. Si se trata de 100, hasta 100 trabajadores o hasta 250 trabajadores, o de 250 trabajadores hasta 750 trabajadores, o cuando ya son más de 750 trabajadores, estaremos hablando por ahí que son micros, medianas o grandes. Pero también hay otra categoría de empresas que son transnacionales, que son multinacionales, corporativas, que ya son unos monstruos de organizaciones o entidades económicas.
Empresas cuyo grupo está conformado mínimo por 25, 30 o más empresas. Empresas que pueden ser en rangos de pequeñas, medianas o grandes, y todas ellas conforman un grupo empresarial. Bien, entonces, estas empresas deben de procurar maximizar los resultados, que la competitividad se logre participando en los mercados, que la competencia sea algo que se cuida siempre, tanto a manera nacional como internacional, es procurar que sea una competencia leal. También, como lo he mencionado, reducir los costos y gastos. Reduciendo costos y gastos, maximizando los resultados, es decir, incrementando la utilidad y que haya competitividad. Estamos hablando de una actividad en el mercado internacional también eficiente, en donde se va a tener éxito. Hoy las grandes empresas, que son principalmente las que están participando en el ambiente internacional, a través de la aplicación de estrategias de inversión, por una parte, estrategias para el manejo de los recursos por la otra, porque una empresa que entra al mercado internacional, hablando de mercado de inversiones, igual también en el mercado donde se va a llevar a cabo la oferta y la demanda de artículos comerciales, es necesario que la misma tenga un concepto claro de lo que es intervenir en mercados internacionales. ¿Para qué? Para aplicar estrategias. Todas las empresas manejan estrategias. No es nada más entrar al mercado internacional y vender, vamos a decir, por ejemplo, en el caso de México, vender sombreros. Hay que estudiar, hay que analizar. Primero, los sombreros que se van a ofrecer, ¿van a tener demanda? Recuerden que hoy China tiene inundado el mercado global con sus mercados, esos que parecen conos. Y hay que ver gustos y preferencias del consumidor, porque se va a combinar el precio, se va a combinar el gusto que pueda tener el consumidor por esos bienes. Y para ello es necesario aplicar estrategias de ventas, consecuencia de haber llevado a cabo previamente estudios de mercado, que ahorita más adelante vamos a platicar al respecto sobre ello. Sobre el aspecto mercadológico, aplicando técnicas de mercadotecnia. Bien. Siguiendo entonces con lo que son las actividades en el mercado internacional, también tenemos que se debe de tomar en cuenta la importancia de los mercados internacionales. Es decir, la actividad es cómo se lleva a cabo la función. Pero ¿por qué son importantes los mercados internacionales? Los mercados internacionales son importantes porque desde el punto de vista de la globalización se persigue un objetivo. Un objetivo en el sentido internacional se refiere a que se busca el desarrollo de las economías. Que las economías de cada uno de los países que están participando, porque aquí ya sabemos que se reúnen tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo, también reconocidos como países en economías emergentes. La reunión de estos mercados en el ámbito internacional
dentro de lo que es la política globalizadora, se pretende que haya un desarrollo armónico en que las economías crezcan. Las economías van a crecer, pero no por la participación en el mercado internacional, sino partiendo de las economías propiamente nacionales. Las economías que van a participar, refiriéndome a países, México, Colombia, Brasil, Holanda, etcétera, vamos a ver que hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Pero en el seno de cada uno de estos, independientemente de lo que es el ambiente internacional, debemos de reconocer que primero debe haber un desarrollo pleno en cada uno de los países. Para que se logre alcanzar lo que en el mercado internacional se pretende, que haya desarrollo de las economías en los países pobres, porque dicen ellos que si trasciende la economía nacional en el ámbito internacional, va a vender bien. Pero un país pobre que no tiene precisamente un desarrollo tecnológico, cuyos sistemas de producción están todavía atrasados en, por mencionar nada más algún nivel, 30 o 40 años, que a veces vemos que son más de 30 años de atraso, porque no tienen precisamente la mecánica, por una parte, para que funcione el proceso productivo, sumado con la tecnología y consecuentemente algo muy importante, que es el desarrollo intelectual de las personas, de los individuos, de los ciudadanos, porque hay carencia de universidades. En el ámbito cultural sabemos que es súper necesario, es menester el alto nivel que se pueda obtener a través de la adquisición de conocimientos académicos, porque de ahí se están preparando ingenieros, se están preparando especialistas en todas las áreas, tanto áreas comerciales como tecnológicas y científicas. Y si no tiene un alto índice de egresados consecuencia de tener universidades, pues ese país está atrasado. No porque venda sus artesanías en el ámbito internacional, creo que van a obtener precisamente un alto nivel de vida. Pero ese es uno de los objetivos. Lo que se debe de procurar principalmente es que ese desarrollo, sí, se alcance primero en el mercado nacional, para que pueda después trascender. Pero pues sí, cabe mencionar que uno de los objetivos disculpen, que uno de los objetivos precisamente es en el ámbito internacional que los países participantes alcancen un alto desarrollo económico. Y así lo recomienda, por ejemplo, lo que es el ECOSOC, a través de sus asesorías, recomendaciones y avisos, que se procure mantener márgenes adecuados en lo que son cuentas nacionales para lograr que el Producto Interno Bruto sea de tal magnitud que la combinación de las cuentas, lo que es inversión, gasto público, la supervisión en la inversión, tanto privada como pública, un cuidado extremo en lo que es la balanza comercial,
cuidar que haya superávit y no déficit en importaciones y exportaciones, conllevará precisamente a que haya un desarrollo y crecimiento económico. Mientras, por más que participen en el mercado internacional ofreciendo sus artesanías, pues no van a lograr el desarrollo, ¿verdad? Que previamente se está manipulando como política global. Pero en fin, se debe de tomar en cuenta y considerar como una premisa para que iniciemos en el seno internacional propiamente, que haya un Estado que procure su participación implementando políticas fiscales adecuadas, donde todos paguemos impuesto de acuerdo precisamente a través de una imposición fiscal equitativa, con justicia, que sea fácil de comprender y fácil el cálculo de los mismos impuestos, y que sea también un cobro oportuno, tanto para la Hacienda Federal como para el mismo contribuyente pagarlo de una manera cómoda, que son precisamente características que se dieron por uno de los economistas clásicos, precisamente Adam Smith, cuando trata precisamente en la riqueza de las naciones de cómo debe ser la contribución, el pago de los impuestos al Estado. Dentro de la importancia de los mercados internacionales, que repito, primero se procura que haya un desarrollo en todos los países participantes, correcto. ¿Para qué? Pues para producir bienes distintos y que sean ofertados en el ámbito internacional. ¿A qué se refiere de que los bienes que ofrezcan sean distintos? Por la sencilla razón de que sí es cierto, dentro de la competencia que se tiene que dar de una manera abierta en mercados internacionales, que todas las empresas participen, es adecuado, es buena idea. Pero hay que ver que las empresas que ofrezcan, suponiendo un ejemplo de que 10 empresas ofrecen el mismo artículo, esto dentro del ámbito de la competitividad sería beneficioso para el consumidor porque todos tendrían que bajar el precio o todos tendrían que ponerse de acuerdo en el precio y que hoy en la actualidad sí se lleva a cabo porque hay convenios comerciales. Pero aquí tendríamos empresas de diferente tamaño. Y obviamente la que tendría la oportunidad de vender más sería la empresa más fuerte, aquella que tiene canales de distribución más adecuados, tiene investigación y aplicación de mercadotecnia más adecuados, aunque gasta más dinero en anuncios, en promociones, etc. Y la empresa que tiene menos capacidad para llevar a cabo estos instrumentos, pues no, o estas herramientas propiamente, no va a lograr alcanzar precisamente distribuir sus productos. En cambio, si los diversifica, si le hace algún arreglo, un cambio, una diferencia, de tal manera que sea atractivo, para que se pueda vender. A eso se refiere producir bienes distintos. Y desde luego, ofertarlos. Cuando se lleva a cabo la oferta a otros países que no pueden ofrecer o producir de una manera eficiente como el país oferente del bien, y este se beneficia de los demás países que tienen mejor ventaja competitiva, estamos hablando precisamente
de lo que es la ventaja competitiva. Y esta ventaja competitiva, hay que recordarlo, viene a través de lo que es el estudio de del economista clásico.